Buenas tardes, Daniel. ¿Me escuchas? Daniel. Ok. Buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a esta clase de la materia producción de hidrocarburos, donde estamos hablando sobre los comportamientos de afluencia y las curvas IPR. Para el día de hoy nosotros vamos a estar viendo lo que son las curvas IPR en su comportamiento lineal y en su comportamiento no lineal. Vamos a realizar esos dos ejercicios de cómo se realizan, cómo se deben de calcular el índice de productividad para esos dos casos. Nosotros habíamos dejado la clase pasada el tema hasta acá, donde íbamos a comenzar a hablar con respecto a las pruebas de pozo. La semana pasada habíamos visto lo que son los cálculos, los diferentes cálculos para lo que son el flujo continuo y el flujo no continuo, según la ecuación o la ley de Darcy. En esta clase vamos a comenzar entonces con lo que son las pruebas de flujo. Las pruebas de flujo consisten en medir a nivel de campo la presión de fondo fluyente para una tasa de flujo estabilizada, por lo cual esta prueba se realiza con una prueba de restauración de presión, de tal forma que en un momento dado se puede conocer del pozo los siguientes valores, lo que son la presión por medio del yacimiento, la presión de fondo fluyente y la tasa de producción. La tasa de producción de un pozo estabilizada es cuando la distribución de la presión en el yacimiento originada por dicha tasa es estacionaria y variable con el tiempo. Esto es cuando prevalecen en el yacimiento condiciones de estado continuo, con lo que la presión en cualquier punto del área drenada, incluyendo la presión de fondo fluyente del pozo, permanece constante. De allí que la tasa de producción no cambia, es decir, que se encuentra estabilizada. Estas pruebas de flujo ustedes la van a estar viendo con mayor exactitud en lo que es yacimientos 2, donde ustedes van a ver las diferentes pruebas de pozo o las diferentes pruebas de flujo que se le hacen a los pozos petroleros. Y en base a cada prueba de flujo, las propiedades relacionadas tanto al yacimiento como Bueno, profe, ¿me escucha? calcular.
Dani, ¿me estás escuchando? Sí, sí, profe, que se me ha salido. Ah, ok, Profe, ok, ahí ok. está No, Ramón en la sala de espera. ok, ya le di a admitir. ¿Y si logras ver la presentación? Sí, sí, sí lo logra ver, sí lo logra ver. Ok, bueno, seguimos entonces. Hablando ya un poco de las pruebas de flujo, vamos a entrar en lo que son las curvas de oferta y de demanda, BLP e IPR. La representación gráfica de lo que es la presión a la llegada o la presión de fluido a la llegada del nodo en función del caudal o tasa de producción. A esto se le denomina curva de oferta de energía del yacimiento, conocida como IPR. Es decir, esta curva que ustedes ven acá, esta es la IPR o la curva de oferta. Es decir, es la cantidad de fluido que llega al punto donde yo estoy haciendo el análisis nodal. Ahora bien, la representación gráfica de la presión requerida a la salida de ese punto en función del caudal de producción se va a denominar la curva de demanda de energía. Es decir, esta señora que está acá. Una me va a mostrar lo que me está llegando a ese punto y la otra me va a representar la energía que yo necesito para poder levantar el fluido que está llegando a ese punto y llevarlo hasta superficie. A esto es lo que nosotros hablamos como curva de oferta y de demanda. Hay muchos que se confunden a la hora de que yo les pida curva de oferta y de demanda y me asocian el término a lo que es mercadeo. Es verdad, a nivel empresarial existen, o al nivel de la economía, existen curvas de oferta y de demanda, pero en este caso nosotros estamos hablando específicamente a la relación que existe en la curva y demanda de oferta de un yacimiento y en un pozo petrolero. La oferta del sistema de producción está relacionada con la oferta del caudal de fluido y presión de reservorio a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, la relación entre el caudal y la presión ofrecida por el reservorio está representada por las curvas IPR. La demanda de energía del sistema está relacionada con las pérdidas de presión durante el transporte del fluido, desde el fondo del pozo hacia el punto de entrega final. Por lo tanto, la relación entre el caudal y la caída de presión a lo largo de la tubería de producción en instalaciones de superficie es representada como la curva BLP. La máxima capacidad de un sistema de producción está dada por la igualdad entre la oferta de energía del reservorio y la demanda de energía del sistema. Por lo tanto, el punto donde yo estoy analizando, es decir, este punto que ustedes ven acá es el punto de igualdad, donde se dice que el sistema está en equilibrio y solo variará la capacidad de producción si existe cambio en la oferta o en la demanda de energía del sistema de producción. Por lo tanto, este es el punto que ustedes ven acá, donde corta la curva de oferta con la curva de demanda, nos va a representar ese punto de equilibrio o de igualdad donde nosotros tenemos optimizado nuestro sistema de producción. Es decir, donde nosotros tenemos optimizado nuestro pozo petrolero. Por lo tanto, este es uno de los puntos donde nosotros debemos de llegar en la optimización de la producción. No estoy produciendo ni más ni menos, estoy produciendo lo óptimo a nivel de mi yacimiento, a nivel de mi reservorio por medio del pozo petrolero. ¿Cómo puede variar la capacidad del sistema de producción?
Primeramente, puede variar debido a la disminución del reservorio en función al tiempo. Es decir, que el reservorio posee una declinación natural del yacimiento. ¿Ok? Él en función al tiempo, él va a comenzar a disminuir su producción y su presión. Por lo tanto, si la presión del yacimiento disminuye, ¿qué va a disminuir con ella? Va a disminuir nuestro caudal de producción. Recuerden que este es un gráfico de oferta versus demanda. Nosotros estamos hablando a nivel de la oferta. Si la oferta disminuye, va a disminuir nuestro caudal de producción. A pesar de que la demanda de energía sigue siendo la misma, pero la oferta me está bajando. Es decir, que el yacimiento está disminuyendo su presión estática. Y eso es una declinación natural. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en nuestro yacimiento que en función al tiempo, él va a disminuir su presión estática. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la oferta está por debajo de la curva de demanda? Es decir, en esta distancia que está acá. ¿Pueden ver? En esta PWS4 estamos por debajo de la curva de demanda. Por lo tanto, entre comillas, nos está ofertando un caudal. En este caso, cuando la curva de oferta se encuentra por debajo de la curva de demanda, es cuando el ingeniero de optimización, el ingeniero de producción, debe de evaluar la necesidad de instalar un sistema artificial de producción para poder así levantar los fluidos que se van a encontrar en el fondo del pozo y poderlos llevar hasta superficie. Ahora bien, vuelvo a repetir y vuelvo a aclarar el punto, porque esto es uno de los puntos que va al examen. Cuando la curva de oferta se encuentra acá por debajo de la curva de demanda, ya este es un indicio donde todo ingeniero de producción, de optimización, debe de evaluar la implantación de un sistema artificial que le aporte la energía suficiente al pozo, al yacimiento, ayude al yacimiento en levantar los fluidos que se encuentran a nivel del fondo del pozo y poder llevarlos hasta la superficie. Ahora bien, otro de los casos es el problema de daño de formación. Nosotros podemos tener a una presión estática, ¿ok? A la presión estática original del yacimiento, nosotros vamos a producir un caudal en base a la demanda versus la oferta. Pero cuando existe un daño de formación, es decir, que el fluido viene viajando desde el yacimiento y antes de llegar a la cara de las perforaciones, se encuentra con un daño de formación. Profe, disculpe, hay gente en la sala de espera otra vez. Ok, gracias, Daniel. Vamos a ver. ¿Quién está? Ok. Daily B. Dale, ve. Gracias. Ok, seguimos. El tercer caso donde la curva de oferta puede variar, ¿ok? La capacidad del sistema de producción es cuando tenemos la presencia del daño de formación. A pesar de que puedo manejar la misma presión estática, cuando nosotros tengamos un daño de formación, va a existir una declinación a nivel del caudal de producción. Es decir, que nuestro caudal puede variar solamente con considerar el daño de formación. Y eso lo veíamos nosotros en la clase pasada, cuando en uno de los ejercicios yo les pedía que por favor calcularan el caudal de producción asumiendo que no existiera daño de formación. Y podíamos notar, comparar los dos cálculos, uno asumiendo el daño de formación y el otro considerando que no había daño de formación,
podíamos ver que había una gran diferencia entre los dos cálculos, donde cuando asumíamos que no existía daño de formación, volvíamos a este caudal 1, llevándolo al mismo ejemplo, pues, con la misma presión estática, pero cuando asumíamos el daño de formación con la misma presión estática, el cambio a nivel del caudal de producción era considerable. Entonces, por eso allí vemos que cuando tenemos daño de formación es uno de los casos donde puede variar la capacidad del sistema de producción. Ahora bien, ¿cómo también puede variar el sistema de producción? A nivel de la demanda del pozo. Y eso lo podemos lograr nosotros al disminuir la presión a nivel del cabezal del pozo. Al momento de que nosotros disminuimos la PWH, que sería la presión a nivel del cabezal de pozo, si nosotros la bajamos, mira, aquí nosotros tenemos una PWF y nos da un caudal, pero si nosotros bajamos la presión a nivel del cabezal, nos va a bajar la presión de fondo fluyente. Y así sucesivamente, si nosotros disminuimos a nivel de la presión del cabezal, nosotros podemos incrementar a nivel del pozo petrolero la cantidad de caudal que nosotros vayamos a producir. Ahora bien, como la clase se denomina lo que es el trazado de la curva IPR, vamos a hablar ciertas consideraciones con respecto a la curva IPR, o también conocida como la curva de oferta. La representación gráfica de la presión de llegada de los fluidos al nodo, según lo que nosotros hemos venido viendo, en función del caudal o la tasa de producción, se denomina lo que es la curva de oferta de energía del yacimiento, con sus siglas en inglés IPR. Esta curva, también llamada la curva de oferta en función de las presiones de fondo fluyente, es decir, la PWF, y las tasas de producción de líquido que el yacimiento puede aportar al pozo para cada una de dichas presiones. Es decir, que si nosotros variamos el comportamiento de la PWF, nosotros también vamos a variar el comportamiento a nivel del caudal. Porque recuerden que en la curva IPR, cada uno de los puntos que conforman la curva IPR refleja un índice de productividad. Si nosotros, entonces, el índice de productividad no es más que la disminución o cuánto puedo yo ganar a nivel de producción, a nivel de barriles brutos por día, por cada PCI que yo pueda disminuir. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que la curva IPR me va a graficar entonces la variación que yo puedo generar en base a mi PWF y cómo se va a comportar el caudal en función de esa variación. Es decir, que para cada PWF, era lo que yo les estaba diciendo, existe una tasa de producción de líquido. Recuerden que cuando calculamos índice de productividad, nosotros hablamos de Q sub L, caudal de líquido. La forma de la IPR está determinada por los siguientes casos. El primero, la presión de fondo sobre el punto de burbuja. En este caso, la relación gas líquido y el índice de productividad van a ser constantes. La presión de fondo en el punto de burbujeo o cerca de él. En este caso, la relación de gas constante y el índice de productividad varía en función al tiempo. Y la presión de fondo fluyente está por debajo del punto de burbujeo. En este caso, la relación gas líquido y el índice de productividad van a variar. Durante la vida de producción de un pozo, existen algunos factores que van a alterar la curva de comportamiento de afluencia. Entre estos vamos a tener lo que es el daño de formación. Estos son originados durante la perforación o completación del pozo, lo que ocasiona una caída de presión original a nivel de la zona dañada. Cuando veamos el ejercicio de cálculos de IPR o construcción de curvas IPR, asumiendo los daños de formación, nosotros vamos a ver cómo es el comportamiento del daño de formación a nivel del área de drenaje.
Trabajo de reacondicionamiento y estimulación que ocasiona un incremento adicional en la tasa de producción de líquido por un determinado diferencial de presión, el aumento de la presión promedio del yacimiento causado por trabajo de represionamiento en el mismo y la alteración del flujo de fluidos dentro del yacimiento debido a trabajos de recuperación mejorada. Entonces, recuerden que todos estos métodos o técnicas, mejor dicho, que se llevan a cabo por medio de la recuperación mejorada, nos van a alterar, obviamente, el flujo de fluidos a nivel del yacimiento de petróleo. Ahora bien, el procedimiento para determinar las curvas IPR, para poder trazar una curva IPR de un yacimiento es necesario conocer la presión estática promedio del yacimiento. ¿Y cómo nosotros podemos determinar las presiones a nivel del yacimiento? Promedio de las pruebas de flujo. Las pruebas de flujo o las pruebas de pozo nos van a permitir a nosotros poder calcular, poder extrapolar, poder graficar lo que es el comportamiento de la presión estática a nivel del yacimiento. También debemos de conocer lo que es la presión de burbuja del petróleo para así poder comparar ambas presiones y determinar el comportamiento lineal o no lineal de la IPR. Si la PWF es mayor o igual a la presión de burbuja, la IPR se aproximará a una línea recta. En caso contrario, la IPR... ¿Aló? Profe, ¿me escucha? ¿Usted ha cambiado la diapositiva? Porque no sé si que soy yo, pero a mí la diapositiva se me ha quedado en la 9. Ay, a mí también, ya se cambió a la 11 ya. Ah, ok, porque lleva rato hablando y leyendo cosas y... Ya voy a hacer. ¿Cómo? Ya voy por la 11, Ramón. Ah, porque No, se me... Lleva rato hablando usted y se había quedado en la 9. Yo escuchaba que usted quería hablar. Yo veo que está en la 9 y no veo que haya diapositiva. A mí también pasó eso, a mí también me pasó eso. Ah, bueno, entonces tiene que ser tu señal, porque Daniel sí va conmigo. Daniel, vas conmigo, ¿verdad? No, a mí también pasó lo mismo, profe. Estaba en la 9. O sea, yo también, yo pensé, o sea, no, se acaba de cambiar. Yo entendía que usted estaba como en otra diapositiva, pero no solamente había quedado en la 9. Yo pensé que pero ya veo que sí, sigue y nada. Y, ya. Ah, ok, bueno, cualquier cosa repasan entonces en la clase grabada, que está quedando grabado, ¿oyeron? Y a usted, bueno. Ok, en la página 11, ustedes deben de estar pendientes en el comportamiento de la presión de fondo fluyente, si es mayor o igual o si es menor que la presión de burbuja, porque eso nos va a indicar a nosotros el comportamiento de la curva IPR. Y dependiendo del comportamiento de la curva IPR, nosotros trabajamos de distintas maneras. Por ejemplo, si la PWF, la presión de fondo fluyente, es mayor o igual a la presión de burbuja, la IPR se va a aproximar a un comportamiento lineal. En caso contrario, ¿ok? La IPR tendrá un comportamiento no lineal. Y esos son los dos ejercicios que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Ajá, muchachos, necesito saber si ya logran ver el ejercicio. No, profe, se quedó en la 11. ¿Quedó en la 11? Sí. Ahora sí, Vamos comportamiento a ver, lineal. ¿ahora sí? Sí, sale comportamiento lineal. Ok. ¿Y Ramón? Sí, ahora sí me sale. ¿Me escucha? Ahora sí me sale. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ok. Ok, bueno. Cuando hablamos de comportamiento lineal, generalmente este caso se presenta en pozos que producen por empuje hidráulico, donde no hay presencia de gas. Y eso lo hablábamos nosotros, creo que en la primera clase que aclarábamos esto, cuando hacíamos un pequeño ejercicio de comportamiento lineal del índice de productividad. Ahora bien, yo les voy a dejar acá un ejercicio que dice, un pozo produce de un yacimiento al cual está sometido bajo empuje hidráulico. Se le tomó una prueba de presión obteniendo los siguientes datos. Me da la presión estática, que son 2.400 LPC, el caudal de petróleo, que son 200 barriles por día, el caudal de agua, que son 300 barriles por día, y la PWF, que son 2.200 LPC.
Él me está dando la presión estática, me está dando los caudales del petróleo y del agua por separado, ¿ok? Y me pide trazar la curva IPR del pozo. Acá yo les dejo un cuadrito donde básicamente esto es aplicable para todos los ejercicios. Primero, debemos de realizar un gráfico de presión versus tasa total, es decir, todas las tasas de producción que nosotros podemos manejar. Determinar la tasa del líquido, graficar los puntos y extrapolar hasta el caudal máximo. Si ustedes ven estos 3 puntos así, ustedes dirán, ajá, ¿y ahora cómo se come eso? Vamos a realizar el ejercicio, ¿ok? Para hacer los ejercicios, yo lo voy a explicar por medio de una tablita en Excel, donde ustedes también deberán de realizar los ejercicios del examen a nivel de Excel. Vamos a estar pendiente con esto porque ya se acerca el examen final de corte. Ustedes tienen que realizar, me van a entregar 2 archivos, un archivo PDF y un archivo Excel. Un archivo PDF donde van a estar todos los ejercicios que yo les mande a hacer con los cálculos a mano de todo lo que yo les pueda pedir a nivel del examen. Y en el archivo Excel, ustedes me van a representar aquellos ejercicios donde yo les pida trazar la curva IPR. ¿Estamos claros, Daniel y Ramón, que son los únicos que están presentes? Sí, profe. Daniel debe de saber más o menos cómo es la... ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, sí. Ok. Ahora bien, el ejercicio nos indica que nosotros tenemos una presión estática de 2400. Yo coloco acá mi PWS 2400. Me dice que tengo un caudal de petróleo de 200 y un caudal de agua de 300 y una PWF de 2200. Esos datos, vamos a ver, aquí está, ¿no? Ahí. Esos datos yo agarro y me los llevo a mi tabla a nivel del archivo Excel. Están viendo que coloco mi presión estática, mi caudal de petróleo, el caudal de agua y la presión de fondo fluyente, que son 2200. Ahora bien, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Lo primero que yo debo de hacer es calcular el índice de productividad. Recuerden que el índice de productividad también se puede, ¿ok?, señalar con la letra J. Esto es índice de productividad. ¿Okay? Profe, se quedó en la PowerPoint. Se quedó en el PowerPoint. Sí. Vamos a ver si se cambia. Ahora sí. No, sigue en el PowerPoint. Lleva rato en el PowerPoint en comportamiento lineal. ¿Sí? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Me avisan? Nada todavía, sigue en comportamiento lineal. Lo que pasa, profe, es que no lo queremos interrumpir en el... Inspirado. Está buena la clase. Ajá, me avisan. Igual. Nada todavía. Nada. Nada, profe. Bueno, ¿será que voy a seguir con la clase y luego la clase grabada, ¿les parece? Pues sí, ¿qué más? Dele, profe, dele. Ok. Eso ahorita les cambia. En la tabla yo estoy dejando acá todos los datos del ejercicio. Hago una tablita en Excel, le coloco datos, coloco la PWS, el caudal de petróleo, el caudal de agua y la presión de fondo fluyente. Y a cada uno les asigno su valor en base al ejercicio que yo les entregué. Lo primero que, como les estaba comentando, debemos de calcular el índice de productividad, porque de allí es donde va a partir todo el ejercicio. Entonces, el índice de productividad va a ser igual a ¿qué?
Acá ya yo les dejo formulado y en la grabación ustedes van a poder ver lo que es la fórmula y cómo introducir la fórmula. Es más, acá se las dejo para que ustedes la puedan copiar exactamente como yo la estoy dejando, para que no les dé error. El índice de productividad es igual a la sumatoria del caudal, recuerden que es caudal líquido, entre, sería de esta manera, vamos a hacerlo, sería el caudal líquido, sería el caudal de petróleo más el caudal del agua. Cierro paréntesis, abro paréntesis, la presión estática menos la presión de fondo fluyente. Y eso nos da que el índice de productividad es 2.5. Ahora bien, según lo que nos estaba indicando allá el procedimiento para trazar la curva IPR, nosotros debemos de calcular el caudal máximo, es decir, cuánto es lo máximo que yo puedo producir. Para calcular el caudal máximo, nosotros debemos de multiplicar lo que nos dio como índice de productividad por la presión estática del yacimiento. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque cuando hablamos de caudal máximo, nosotros no estamos asumiendo que existe un diferencial de presión. No estamos asumiendo que existe una PWF, sino que es la capacidad que puede producir el yacimiento a esta presión estática, que son los 2.400 LPC. Por eso es que nos da 6.000 barriles. Ese va a ser nuestro caudal máximo. Ahora bien, vamos a borrar acá. Vamos a ver. Esta está formulada. Esta también. Ok. Ahora, nosotros para construir la tabla, vamos a borrar acá. Para construir la tabla, nosotros debemos de, primeramente, ver las presiones que yo tengo. Voy a colocar en la columna de presión la presión que me está dando el dato. Me está diciendo que yo tengo 2.400 de presión estática. Me está dando la presión de fondo fluyente, que son 2.200. Yo sé que a la presión estática, según el gráfico, eso me da a mí 0. Y luego tengo 0 acá en PWF. Esos son los datos que yo tengo y sé que a 2.200 yo voy a tener los 500 barriles que me está produciendo acá esta señora, que serían los 300 más los 200. Ahora bien, el ejercicio, cuando nos daba el procedimiento de cómo trazar la curva IPR, nos decía que nosotros debemos de extrapolar la curva hasta llegar a 0. Por lo tanto, yo puedo colocar acá los valores que yo quiera. Yo puedo decir 1.500, 1.500 y 100. Y llego a 0. Esto es extrapolar la curva. Ahora bien, ¿cómo calculo yo el caudal en esta tabla? Yo voy a decir, ok, esto va a ser igual al índice de productividad. Coloco el índice de productividad entre los signos de dólar para que me quede fijo y lo voy a multiplicar por el diferencial de presión, que va a ser mi presión estática menos la presión de fondo fluyente, que en este caso es a la que yo quiero realizar el cálculo. Y eso me va a dar 2.250. Acá yo le digo que me la deje fijo, porque este es un dato fijo que yo tengo a nivel, no es el signo de dólar,
porque es un dato fijo que ya yo tengo, que siempre voy a multiplicar por la presión estática. Esto lo bajo y él me debería de llevar los cálculos hasta llegar a 6.000 barriles, que fue nuestro caudal máximo. Muchachos, ¿lo vieron? No, profe, seguimos en comportamiento lineal. Y lo imaginé, profe, porque ¿En serio? Sí, profe. lo imagino porque no lo veo, profe. Bueno, yo voy a seguir con la... Profe, ¿y si nos Yo voy a salimos y seguir volvemos a con la entrar a clase ver? y cualquier cosa estoy a la orden. No porque se interrumpe la clase. Entonces serían 2 grabaciones, ¿me entiendes? O sea, pero si nosotros no salimos, pues usted sigue ahí esperándonos. O sea, salimos y entramos, pues. Ah, bueno, sálganse un momento a ver. Voy. Ok. Sigo aquí en comportamiento lineal. Ajá, Daniel, ¿dónde quedaste? No, en comportamiento lineal. Todavía estoy ahí. ¿Todavía? ¿No Igual se yo, ve profe, el igual yo. Excel? ¿Qué puede ser? No sé qué puede ser. No, quedamos aquí en comportamiento Vamos a lineal. ver si es que soy yo. Ya va. Debería ser Déjeme porque dejar de presentar. Ahora voy. Ya va. ¿dónde está usted? ¿En su Seguimos. casa o en Santiago? No, en mi casa. Ya estoy mostrando otra vez. Esta, compartir. Ajá, y ahora, ¿la ven? Miren, no vemos nada. No, profe, ya va, seguimos aquí en Ahora no hablando. ven nada. No, ahora no vemos nada. Ahora quedamos peor. Y ahora, No están compartiendo todavía nada. Ajá, vamos a ver. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. ahora sí. Y Ahora ahora sí sí. estamos. En la tabla de Excel. Sí. Ajá. Ok, vamos a recopilar. ¿Les parece? Ok. Sí. Ok. Perfecto. Vamos a borrar todo esto que está acá. Ok. Nosotros nos traemos los datos que tenemos a nivel del ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos una PWS 2400, el caudal de petróleo, caudal de agua y la presión de fondo fluyente. Yo les estaba comentando que lo primero que tenemos que calcular es el índice de productividad. Y el índice de productividad va a ser igual a la sumatoria de caudal de petróleo más caudal de agua entre la presión estática menos la presión de fondo fluyente. Esta es la fórmula que está acá para calcular el índice de productividad. Lo segundo que debemos de hacer para poder tener una tendencia de la curva, si es que la estamos haciendo a mano, pero para efecto ustedes la van a hacer en Excel, ustedes tienen que calcular el caudal máximo. El caudal máximo, es decir, lo máximo que yo puedo producir si no existe diferencial de presión. El caudal máximo yo lo voy a multiplicar para poder determinar el caudal máximo, yo voy a multiplicar el índice de productividad por la presión estática. Y eso me va a dar a mí el caudal máximo. Ya yo tengo estos 2 valores que son los que necesitaba para poder trazar la curva. Para poder trazar la curva, yo necesito hacer una tabla de datos que está acá. ¿Cuánta presión yo puedo colocar? Las presiones que ustedes quieran colocar. Es más, hay algunos, el semestre pasado, yo en algunos ejercicios, yo les asignaba las presiones con las que iban a trabajar. Pero si yo no les doy las presiones con las que van a trabajar, ustedes pueden colocar los datos a nivel de la presión, las que ustedes quieran calcular. Yo comienzo a llenar mi tabla con las presiones que yo tengo a nivel del dato, que son, vamos a cerrar acá, ahí está la gente, que son la presión estática, la señora que está acá, y tengo la presión de fondo fluyente.
yo voy a colocar a nivel de mi tabla de presión, yo coloco 2400 y coloco 2200. Cuando ustedes comiencen a llenar la tabla con los valores de presión, tienen que ser de manera descendente, es decir, que yo voy de la presión mayor a la presión menor. Como mi presión mayor es la presión estática y es 2400, es la que yo coloco acá. Como yo tengo la presión de fondo fluyente y es 2200, la coloco acá. Ya yo voy a limitar mi tabla de presión y yo digo 0. No hay nada. ¿A cuánto yo puedo producir cuando no existe un diferencial de presión? Es decir, 0. De 2200 a 0, yo tengo que extrapolar esa curva. Y yo voy a colocar los valores que a mí se me ocurran. Por ejemplo, 1500, 1800 y 200. Otros valores distintos a los que yo di ahorita. Ahora bien, para el caudal, yo conozco el caudal de producción cuando a la presión estática, y es este señor que yo calculé acá. Recuerden que fue índice de productividad por la presión estática. No, discúlpenme. Acá en 2400 yo coloco 0. ¿Por qué? Porque cuando veamos la gráfica, ya yo les voy a decir, a esa presión estática vamos a producir 0. No hay nada. A 2200 yo tengo estos dos que están acá, que sería la sumatoria de mis caudales, que son 200 más 300. Aquí yo produzco 500 barriles. Ahora bien, profesor, a 1500, ¿cuánto voy a producir? Bueno, yo le doy igual, encierro en el signo del dólar y le digo, no, ya va. Ay, no. Vamos a borrar acá. Le doy igual y selecciono el índice de productividad. El índice de productividad, esto es una técnica que usted puede utilizar. Érrate, no te quiero ver a ti. Para poder realizar los cálculos. No es obligatorio colocarlo. Abro paréntesis y voy a restar el diferencial de presión. Es decir, tomo los 2400, este 2400, como yo quiero que quede fijo, para poder rodar la fórmula y ahorrarme tiempo, lo multiplico por este señor que está acá, que sería A11, que es la columna de la presión estática, que sería 1500. Y le doy, ya va. Ok, aquí está. Menos este, ahora sí, 2250. Como yo le coloqué los signos de dólar, ¿lo están viendo acá? Con el signo de dólar colocado, donde los valores que yo quiero mantener fijos, que sería el índice de productividad y la presión estática, lo único que me va a variar es la presión de fondo fluyente, que son los valores que yo les estoy dando. Entonces, así yo puedo agarrar y correr la fórmula hasta llegar a mi caudal máximo. Y miren que cuando no existe diferencial de presión, nosotros vamos a tener 6000 barriles brutos. Una vez construida mi tabla de datos, yo voy a realizar el gráfico de la curva IPR. Para graficar el gráfico de la curva IPR, le doy insertar, dispersión, selecciono el segundo, le doy seleccionar datos, agregar, le doy aquí donde dice valor X de la serie. Allí, como yo sé que en el eje de X van a ir el caudal, le doy enter, y en el eje de las Y van a ir las presiones de fondo fluyente, y le doy aceptar, elimino esto que no me interesa, y acá ustedes tienen la curva IPR lineal de este pozo que ustedes están calculando. Acá les da su curva IPR.
Nosotros habíamos dicho que era una curva lineal porque tiene un comportamiento lineal y miren que nos dio una curva lineal. ¿Por qué 2400 es 0? Cuando 2400, cuando en Y es 2400, en X es 0. Cuando en Y es 0, en X son 6000 barriles. ¿Lo estamos viendo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, hasta ahora no, profe. Todo bien, todo bien. Vamos En el bien. examen le pregunto, profe. Okay. No, en el examen no hay pregunta. Vamos entonces para comportamiento no lineal. Denme un minuto, ya va. Ok, ya volví. Ajá, quedamos en comportamiento no lineal. Cuando hablamos de comportamiento no lineal, se presentan yacimientos saturados, donde la presión del yacimiento es menor que la presión de burbuja, existiendo dos fases, una líquida, petróleo, y otra gaseosa, el gas libre. El flujo de gas invade parte de los canales de flujo de petróleo, disminuyendo la permeabilidad efectiva del petróleo. Para determinar la curva IPR se utiliza el tratamiento de Vogel. Por eso yo les decía que era importante ver la primera clase, donde veíamos un poco lo que era la curva de Vogel. Vogel programó las ecuaciones y construyó curvas similares a las presentadas por el propio Wheeler para un amplio rango de condiciones de campo, análisis PVT, curvas de permeabilidad relativa, espaciamiento de pozos, etc. Y la presión estática menor o igual a la presión de burbuja. Luego, adimensionalizó cada una de las curvas IPR obtenidas, graficando los cocientes, la relación de PWF entre la presión estática contra el caudal de petróleo versus caudal máximo. Se observó que la forma de las curvas ya dimensionalizadas era similar para los diferentes estados de agotamiento y con el auxilio de técnicas matemáticas podría obtenerse una curva IPR universal, también conocida como la curva de Vogel, para yacimientos que producen por debajo de la presión de burbujeo y cuyo mecanismo de empuje es el de gas en solución. La curva dimensional de Vogel está representada de esta manera. La relación del caudal de petróleo y el caudal máximo es igual a 1 menos 0.2 por la relación entre la presión de fondo versus la presión estática menos 0.8 por la presión de fondo fluyente menos la presión estática elevada al cuadrado. La ecuación de Vogel ha sido ampliamente usada en la predicción de las curvas IPR cuando existen dos fases, líquido y gas. Les dejo este ejercicio. Dada la siguiente información de un pozo que produce de un yacimiento subsaturado, tenemos la presión estática 2500, la presión de fondo fluyente 1800, el caudal de petróleo 100 barriles por día y la presión de burbuja 2500. Nos pide calcular el potencial del pozo, la tasa de petróleo, si la PWF es igual a 1000 y la curva IPR. Debemos de construir la curva IPR. Acá, entonces, vamos a ver primeramente aquí. Primero, nos pide determinar el potencial del pozo. Para calcular el potencial del pozo debemos de manejar la ecuación de Vogel. Y nosotros utilizamos esta ecuación y sustituimos los valores que nos está dando acá el ejercicio, una presión estática de 2500 y una presión de fondo fluyente de 1800. Nosotros sustituimos los valores. Lo más difícil es sustituir acá
que es lo único que vamos a sustituir, obviamente, que es la presión de fondo fluyente, que es 1800, y la presión estática, que es 2500. La relación nos va a dar 0,44 barriles por día. Para calcular el potencial del pozo, es decir, lo máximo que puede dar el pozo, despejamos el caudal máximo y nos va a quedar que el caudal máximo va a ser igual al caudal de petróleo entre la relación, que es 0,4. Hacemos los cálculos y nos da que vamos a tener un caudal máximo de 227 barriles por día. Para el cálculo del petróleo, si la presión de fondo fluyente es 1000 LPC, igualmente nosotros despejamos, ahora la presión de fondo fluyente no va a ser 1800, sino que ahora va a ser 1000, porque nos está condicionando el ejercicio para calcular el caudal de petróleo en base a una presión de fondo fluyente de 1000 LPC. Sustituimos y nos da la relación de 0,79 barriles por día. Luego, conociendo que el caudal máximo es 227 barriles por día, por lo tanto, nosotros podemos despejar de la ecuación el caudal de petróleo. Y lo que hacemos es multiplicar, recuerden que el caudal máximo de petróleo pasa a multiplicar la relación y decimos 0,79 barriles por día por 227 barriles por día, y eso nos va a dar que a 1000 LPC nosotros podemos tener 179 barriles por día. Ahora bien, ya nosotros calculamos A y B. Para la curva IPR, el trazado de la curva IPR, vamos entonces para acá. Nosotros decimos que primeramente debemos de establecer nuestra tabla de datos. Nos dice que tenemos una presión estática de 2500, un caudal de petróleo de 100 barriles, una presión de fondo fluyente de 1800 y una presión de burbuja de 2500. Ahora bien, primeramente nosotros debemos de calcular, qué es lo que ya habíamos hecho, calcular el caudal máximo. Cuando nosotros calculamos acá el potencial del pozo, nosotros realizamos el cálculo del... aquí. Nosotros realizamos el cálculo del potencial del pozo, que era 227 barriles por día. Por lo tanto, comenzamos a llenar nuestra tablita. Sabemos que la relación del caudal de petróleo versus el caudal de petróleo máximo, en base a estas condiciones, a esta presión estática y a esta presión de fondo fluyente, nosotros vamos a tener un caudal máximo de 227. Ya lo calculamos. Ahora bien, también nosotros calculamos a una presión de 1000 LPC, nosotros también realizamos nuestro cálculo del caudal de petróleo, que fue lo que nosotros hicimos acá a nivel del ejercicio. Nos dice el ejercicio que calculemos el caudal de petróleo si la PWF es igual a 1000. Por lo tanto, ya este dato también nosotros lo tenemos. Ahora bien, para esta PWF, que son 1800, nosotros también tenemos el caudal de petróleo. Recuerden que a esta condición de PWF, la producción son 100 barriles. Por lo tanto, nosotros podemos llenar la curva. Vamos a borrar. Nosotros podemos llenar la curva con 2500, con 1800 y con 1000, que son los datos que tenemos. La presión estática, presión de fondo fluyente y el cálculo que hicimos asumiendo una presión de fondo fluyente de 1000 allá en la presentación PowerPoint, que sería este y este. Y este que ya lo tenemos como dato. Ahora bien, extrapolamos la curva hasta llegar a 0. Acá yo les estoy dejando 500, 200 y 0, pero podemos colocar cualquier otro número. Para realizar los cálculos de cuánto a 500 y cuánto a 200, nosotros vamos a realizar primero el cálculo de la relación caudal de petróleo versus caudal máximo.
Y para esto nosotros debemos de introducir toda la fórmula de la ecuación de Vogel que está acá. 1 menos 0,2 por, miren que multiplico acá y abro paréntesis, la presión estática que siempre va a ser, perdón, la presión de fondo fluyente, que en este caso son los 500 LPC que yo le estoy asignando acá, entre la presión estática, que siempre va a ser 2500, cierro paréntesis, menos 0,8, acá 0,8, por la presión de fondo fluyente, que son 500 LPC, entre la presión estática, que son 2500. Yo cierro paréntesis. Este signo que está acá nos permite a nosotros elevar una función al número que nosotros queramos, pero en este caso nos pide elevarlo al cuadrado. Y así entonces nosotros determinamos la relación caudal de petróleo versus caudal máximo. Ahora bien, allí no queda esta parte del ejercicio, sino que debemos de calcular caudal de petróleo, igual que como lo hicimos en este caso. Vean que primero calculamos la relación caudal de petróleo versus caudal máximo y luego despejando calculamos caudal de petróleo. Igual lo vamos a hacer acá. Despejamos y decimos que la relación por el, perdón, ajá, correcto, la relación por, vamos a ver acá, correcto, la relación por el caudal máximo, disculpen, acá, sería relación caudal de petróleo por caudal máximo por el caudal máximo que nosotros calculamos acá, que son los 227. Por eso decía E2, correcto. Para calcular caudal de petróleo, igual despejamos, ya sabemos caudal máximo, son 227 por la relación que nos dio. Y así nos da 210 barriles. Y este lo colocamos acá, por eso yo digo que esto va a ser igual a lo que me dé acá. Igualmente acá, asumiendo que son 200 LPC como presión de fondo fluyente, introducimos en la fórmula los valores. Ahora yo no voy a utilizar 500, sino que voy a utilizar 200. Este E13 sí me representa ese 200 que yo tengo acá. Igualmente acá, calculo y me da 0,98. Luego multiplico 0,98 por el caudal máximo, que son 227, y me debería de dar 222. Este valor a 200 LPC como presión de fondo fluyente, yo voy a tener 222 barriles brutos de barril de petróleo. Ahora bien, vean que el comportamiento de la presión va en descenso de la mayor a la menor. Y vean que en el caudal va desde el menor, desde 0 hasta el mayor. Tienen que estar pendientes de eso, porque si a nivel acá en vez de dar 100 da 200 y aquí me da 179, obviamente eso es un indicio, una alerta que el ejercicio está malo, hubo un error a nivel de los cálculos. Entonces tienen que estar pendientes de que las presiones van en descenso y la producción va en ascenso. Igualmente, acá en el gráfico de la curva IPR, le damos insertar, dispersión, el segundo, damos seleccionar datos, agregar, en el eje de X va el caudal, le doy enter, y en el eje de las Y va las presiones, le doy enter, le doy aceptar, aceptar, y acá les muestra lo que es la curva en su comportamiento no lineal. Bueno, muchachos, el cálculo de IPR combinado y el IPR asumiendo el daño de formación, entonces se los estaría dando en una próxima clase para no colapsar su mente y que ustedes entren por allí a ver tantos números y tantas gráficas. ¿Les parece? Correcto, profe. ¿Aló? Así mejor. Aló, aló. Sí, ¿Me escucha? no lo escucha, profe.
Sí, sí, ya te escucho. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe, todo bien. Hasta el momento todo bien, profe. Ok. Bueno, muchachos, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes puedan tener, por favor, sin duda me pueden escribir, ¿oyeron? Porque para el examen no hay preguntas. Ok, profe. Ok, recuerden que ya llevamos cálculos de índice de productividad, cálculos de caudal asumiendo flujo continuo y flujo no continuo. Ahora acabamos de ver cálculos de índice de productividad asumiendo comportamiento lineal y asumiendo comportamiento no lineal. Ya nos quedaría, ok, calcular las curvas IPR en comportamiento combinado, es decir, hay un comportamiento lineal y en la misma gráfica se va a visualizar el comportamiento no lineal y la gráfica asumiendo daño de formación. Nos quedaría pendiente la unidad 2, que esa la matamos en una sola clase, lo que es la derivación de las curvas de gradiente, y otra clase sería la unidad 3, que vamos a estar hablando con respecto a lo que es análisis nodal. Son 2 unidades que ya nosotros habíamos adelantado en el trabajo. Lo que vamos es a consolidar conocimientos del trabajo y expandir un poco más en las diferentes maneras de cómo determinar las curvas de gradiente, asumiendo tuberías verticales, tuberías horizontales, y las diferentes correlaciones que existen para calcular las curvas de gradiente de presión. Y por último, entonces vamos a ver lo que es análisis nodal y ya estaríamos listos para lo que es el último examen del primer corte. Como les digo, cualquier cosa, cualquier inquietud, estoy a la orden, muchachos. Si no hay preguntas, entonces dejamos hasta acá la clase del día de hoy. No más preguntas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Igualmente.